la doctora Adriana Calleja Salazar. Ella es psiquiatra y psiquiatra de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, se conoce como AMPI, si ustedes le googlean, ahí aparece AMPI. Y vamos a platicar con ella de un tema bastante importante, un poco tabú, para poderlo hablar, no porque el tema como tal sea un tabú, sino hablarlo, reconocer la existencia desafortunada de este tema. Y sí es muy, muy importante conocer sobre qué es el abuso sexual, en qué momento hay pederastía, y todo surge a través de este desafortunado evento con esta persona pseudo religiosa, ¿no? O qué será este hombre. ¿Sí sabes a quién me refiero? No queremos, sí, no es algo religioso, no queremos mencionar su nombre, que vive allá en la India, en el Tíbet, ¿no? Usted ya sabe quién, pero cometió un acto de abuso, y hoy la experta nos va a explicar, justo para que esta información usted la comparta y las niñas, los niños que se encuentren en situaciones de ese tipo puedan saber qué hacer. Doctora, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola Liliana, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a nombre de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y pues sí, como tú comentas, pues es importante hablar de estos temas, ¿no? Precisamente porque pues un poco tú decías que no es un tabú, yo diría que en muchas ocasiones sí lo es algo de lo que no se habla, Claro. son situaciones que pues en muchas ocasiones ocurren en la intimidad, ¿no? Y eso pues dificulta, ¿no? Dificulta a veces la atención a las víctimas, ¿no? Y pues sí, de repente se vuelve complicado para principalmente los niños, los adolescentes, hablar de esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio y pues bueno. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el abuso sexual infantil, ¿no? Claro. Y entonces vamos a tener ahí desde pues un pequeño problema, ¿no? Porque no hay como una definición universal, ¿no? De repente podemos, pues sí, encontrar definiciones, ¿no? Que tienden a ser como más globales, como las que nos brinda la Organización Mundial de la Salud y demás, pero también entran aquí cuestiones legales en las que en muchas ocasiones pues no compaginan, ¿no? Pues esas definiciones con las conductas, ¿no? Que pueden ser catalogadas como un abuso, pero bueno, un abuso sexual es toda conducta en la que un menor es utilizado como un objeto sexual por parte de otra persona con la que tiene una relación de desequilibrio, ¿no? Claro. Ya sea en cuanto a la edad, en cuanto al poder, en cuanto a la madurez, Bien. ¿no? Y entonces ahí es cuando vamos a hablar acerca de estas conductas pues abusivas, ¿no? Que sabemos y que por definición así es cualquier conducta que ocurra entre un adulto y un menor, ¿no? Eso siempre va a ser una conducta pues abusiva. Pues un pederasta pues es la persona que abusa sexualmente, ¿no? De un menor y pues vamos a tener ahí pues esta situación. Es un poco controvertido hablar como de lo que tú comentas, ¿no? Porque estamos aquí, bueno, interfieren, ¿no? Ciertos factores socioculturales de las familias, de las comunidades y de repente puede ser un poquito pues aventurado tal vez, ¿no? Si uno no conoce exactamente cuál es la costumbre, ¿no? En otra sociedad, ¿no? Incluso dentro de un mismo país pueden cambiar en las regiones las costumbres o nuestras creencias, ¿no? Y demás, pero en realidad, pues no se trata de hablar de eso, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud incluso hace un llamado a ser pues tolerantes, ¿no? En cuanto a la discriminación por las creencias religiosas, pero creo que lo importante no es decir si, eh, ¿cómo se llama? Pues emitir un juicio, ¿no? O alguna cosa, sino que podemos tomar esta experiencia, ¿no? Que estuvo, pues sí, muy mediática, ¿no? A nivel mundial y todo, pero sí podemos tomar esta experiencia para levantar, ¿no? Como las alertas y entonces enfocarnos a lo que nos toca, que es pues la atención a los niños, ¿no? Y entonces podemos utilizar, como te digo, esta experiencia para pues darle esa educación a nuestros niños, ¿no? Y entonces fomentar, ¿no? Que pues nosotros enseñemos, como tú decías, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros alumnos, a nuestros, pues sí, conocidos,
que son pequeñitos, cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son las partes privadas, establecer estos límites en cuanto a mi cuerpo y el cuerpo de las demás personas. Enseñarles a los pequeñitos que ellos tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? De repente ahí escuchamos o vemos, ¿no? A las mamás que dicen, dale un beso a tu tío, ¿no? Y como que por lo pronto, como que tratan, ¿no? De obligar a hacer estas, pues, expresiones de afecto y de repente esa situación, ¿no? Que nosotros podemos decir, bueno, pues es familia y lo que sea, pero esas situaciones pueden llevar después a un niño a estar en una situación de vulnerabilidad al enfrentarse a un agresor sexual, ¿no? Claro. Entonces debemos de enseñarles a, pues sí, a tener esa convicción de que ellos pueden decidir sobre su cuerpo, ¿no? Yo puedo decir que no, no importa si es una persona conocida, desconocida, ¿no? O incluso una persona en una situación de poder, ¿no? Como estamos diciendo en esta situación, ¿no? Un líder religioso, ¿no? O alguna cuestión así, y nosotros podemos enseñar a nuestros niños que ellos pueden poner un límite, ¿no? Esto me hace sentir incómodo y yo puedo decir que no. Y bueno, también obviamente promover, ¿no? La autonomía del niño en cuanto a su propio cuidado. ¿Para qué? Para que no sea dependiente de otras personas, por ejemplo, cuando utilizan el sanitario, ¿no? Desde que son tan pequeñitos como los 3 años, ¿no? Que ellos, bueno, yo como papá, ¿no? O padre de familia, lo que sea, puedo favorecer esa autonomía para que no tenga que depender de otra persona y eso lo haga vulnerable a sufrir un abuso sexual, ¿no? Y bueno, también a nosotros como cuidadores de los niños nos toca, como padres de familia, conocer a las personas que están pues alrededor de nuestro hijo, ¿no? ¿Quiénes lo van a cuidar? Pues involucrarnos con sus maestros, con sus entrenadores, con sus amigos, conocer a sus familias y pues este acercamiento pues para que nosotros podamos, digamos, pues sí, brindar esta protección, ¿no? Y no exponerlos a estas situaciones en las que podrían, pues, sufrir, ¿no? Como Claro. algún tipo de abuso sexual, porque la verdad es que, pues lamentablemente las estadísticas son muy, muy elevadas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos habla de que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños, o bueno, varones o mujeres, eh, han sido, ¿no? Receptores de abuso sexual en la infancia, ¿no? Entonces, la verdad es que es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, en todas las culturas, en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Y por eso es de vital importancia espacios como este para poder, pues sí, llegar, ¿no? Como a más población, ¿no? Y que todos vayamos conociendo esto y que esto no siga siendo un tabú, ¿no? Que sea algo de lo que se hable a la primera y no tengamos que ver pues situaciones de abusos crónicos, ¿no? Y Claro. pues idealmente ningún tipo de abuso. Claro. Doctor, usted habla de elementos que me parecen importante agrupar para poder ir entendiendo cómo ayudarle en estos comportamientos tan agresivos a un pequeñito que apenas está conformando su juicio. Usted hablaba del tema del poder. Siempre se ha visto, ¿no? Independientemente de a qué nivel de poder, siempre va a haber esta persona que ejerza cierto poder con este niño, con esta niña, para poder convencerlo u obligarlo a que no lo cuente, a que sea partícipe. Decía la presidenta de Save the Children hace algunos años presentando el informe de las menores embarazadas, niñas teniendo niños, que muchas de esas niñas lo hacían porque ya a los 10 años sentían deseos de estar con alguien y que a veces ese alguien pues era el más cercano en su casa, un tío, un papá, un primo, un hasta hermano, y resultaban embarazadas porque ellas creían que de esta manera también podían salir de este entorno de precariedades. Y en otras culturas, como bien lo menciona, hasta se ofertan las niñas a cierta edad a personas mayores. Esto es ejercer también este poder. ¿Cómo revertir todo esto? Es decir, cómo ayudarle a la niña, al niño, para que aun cuando exista alguien que tenga influencia, poder o que pueda manipularlos, finalmente es un tema de placer y
no le puedes imponer a un niño que no llegara a sentir placer, pero que entendiera o que tuviera los elementos para decir, no, esto todavía no está bien. Claro, bueno, ahí pues hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Existen primero factores que tienen que ver con la propia persona, ¿no? O sea, con el propio niño y cosas que yo puedo hacer para, digamos, trabajar sobre ese niño. Y bueno, pues es estar atento a pues esas carencias afectivas, ¿no? Que pudiera tener. Vamos a ver, pues, esta cuestión de la autonomía, ¿no? Que yo comentaba hace un momento, ¿no? O sea, favorecer que ellos mismos se cuiden, que conozcan su cuerpo, ¿no? Establecer o dejarle saber, ¿no? Cuáles son esas vías de comunicación que tiene, ¿no? O sea, enseñarlo a comunicar sus emociones, ¿no? Y pues todo esto se va haciendo durante su desarrollo. Existen también factores que influyen, ¿no? En estas cuestiones del abuso sexual, que pueden ser, por ejemplo, factores de las familias, ¿no? Familias en las que existe violencia, ¿no? Sabemos que aquí en México, por lo pronto, la cultura del machismo es algo que todavía está, Arraigado. pues sí, muy arraigado, ¿no? En nuestra cultura. Por ejemplo, pues sí, la exposición de violencia de los niños, ¿no? Cuando están expuestos a la violencia entre los padres, ¿no? Eso también los puede de alguna manera pues hacer ver, ¿no? Que una persona dentro de mi familia es quien tiene todo el poder, ¿no? Y los demás tenemos que ser sumisos a eso, ¿no? Entonces, de repente, cuando pues viene otra persona de fuera, ¿no? Y quiere hacer lo mismo, pues yo voy aprendiendo esos patrones, ¿no? Entonces, también como pues mejorar las dinámicas de la familia, ¿no? Identificar, ¿no? Como estos, pues sí, estos factores, ¿no? Que puedan estar influyendo dentro de un grupo familiar, ¿no? Y finalmente existen factores que son como más distales al individuo, ¿no? O sea, más lejanos, que precisamente es lo que estábamos hablando hace un momento, pues todo esto que está alrededor en las comunidades, ¿no? O sea, las desigualdades de género, pues la pobreza también, ¿no? La falta de acceso a servicios de salud, a redes de apoyo, ¿no? Y bueno, lo que ya mencionamos también, estas normas, ¿no? Culturales o sociales que fomentan la violencia y que toleran los abusos sexuales, ¿no? Entonces, para trabajar hay muchísimo, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir trabajando pues poco a poco, ¿no? Desde mi familia, ¿no? O sea, como mi familia, yo mismo como individuo, ¿no? Y posteriormente ya se van a ir dando los cambios, ¿no? Como en las comunidades. Al final, no podemos dejar o justificar, ¿no? Que es un uso o una costumbre. ¿Por qué? Porque pues la sociedad va evolucionando, ¿no? Y entonces tenemos que ir modificando, ¿no? Esos usos, esas costumbres, nuestros valores, ¿no? Y pues dar mucho más valor a los derechos de los niños, ¿no? Y a la visión de los individuos como, pues como una persona como tal, ¿no? No como una extensión de los adultos. Y entonces a partir de ahí, pues ir fortaleciendo estas redes de protección hacia la infancia. Doctora Adriana, cómo la mamá, el papá o la hermanita o el hermano mayor, el círculo social en el que se desenvuelva esta pequeña, este pequeño, pudieran darse cuenta que algo como un tema de abuso o de pederastía pudiera estar pasando? ¿Cuáles serían estos datos de interés que hicieran buscar la ayuda de un profesional y de inmediato comenzar a charlarlo con el niño o la niña? Claro, sí, son cosas que nos pueden alertar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas en las que nosotros más nos fijamos, ¿no? Como psiquiatras infantiles es un cambio en el comportamiento habitual del niño, ¿no? O sea, porque no hay como tal una regla, ¿no? No hay un trastorno, digamos, de un niño con abuso sexual, ¿no? O sea, cada quien, cada persona lo puede manifestar de forma diferente. Entonces, a eso me refiero con un cambio en su comportamiento habitual. Es decir, si el niño era un niño muy inquieto, muy alegre, muy, ¿no? Sí. Y de repente yo lo veo tímido, retraído, como que no quiere jugar, como desinteresado, pues eso tiene que ser una alerta para mí. E incluso puede ser al contrario, si yo veía que era un niño pues más serio, tímido y de repente lo veo como muy desinhibido, muy amigable, agresivo,
agresivo, ¿no? Entonces, cualquier cambio en su comportamiento habitual. Otra cosa que nos ayuda muchísimo a nosotros es el desempeño académico. Nosotros empezamos a ver diferencias o cambios en su funcionamiento en la escuela, ¿no? De repente empiezan a bajar de calificaciones, ya no quiere entregar tareas, ¿no? Ya no quiere entregar trabajos, y la parte social también, ¿no? Que empiece a tener problemas, por ejemplo, para convivir con sus pares o también cambios como en la familia, ¿no? De repente lo puedo ver más aislado, que ya no quiere convivir tanto, que está enojado todo el tiempo, ¿no? Entonces, todos estos cambios en el comportamiento del niño nos pueden alertar. También, por ejemplo, los accidentes de pipí, ¿no? De repente un niño que no se hacía, cuando están pequeñitos, ¿no? Un niño que ya no se hacía pipí en la cama y de repente se empieza a hacer pipí, pues eso también podría ser como una alerta que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Y que tenga problemas para dormir, ¿no? O que pues, también tenga como problemas para alimentarse, ¿no? Que ya no quiera comer tan bien, o por el contrario, ¿no? Que esté comiendo de forma muy, pues no habitual, ¿no? En una cantidad muy importante. Entonces, la verdad es que cualquier cambio que nosotros veamos en ese niño nos puede o nos debe, ¿no? De, pues, alertar a buscar y preguntar, ¿no? Si algo está pasando. Y pues como ya decía un poquito, ¿no? Lo que buscamos más allá de la identificación temprana, que eso sí también lo buscamos, pero mucho más allá de eso, lo que buscamos es la prevención. O sea, tratamos de que esto no ocurra. Claro. ¿No? O sea, sí, nuestros esfuerzos van enfocados a eso, a que no ocurra. Claro. Pero bueno, nuestro siguiente paso sí sería esto que estamos platicando, ¿no? O sea, que eh, ocurra lo menos posible, ¿no? O que nosotros lo podamos identificar lo más pronto posible, ¿no? Claro. Y finalmente, doctora, ¿cómo sería de la otra parte? ¿Cómo darnos cuenta, empezar a sospechar de una conducta de un posible abusador o de un posible pederasta? Hay ciertas características de estos individuos, mujeres, hombres, que pudieran llamar nuestra atención y comenzar a tomar las medidas posibles para evitar un desenlace de los que hemos Sí, conocido. lamentablemente no hay como un perfil así exacto, ¿no? Como de un agresor sexual. La verdad es que, como decíamos, lamentablemente, pues esto ocurre en cualquier situación, cultura, edad, ¿no? Etcétera. Pues está reportado que la mayoría son varones, ¿no? Heterosexuales, pero eso no quiere decir que pues solo esas personas, ¿no? Puedan cometer el abuso sexual, ¿no? Se habla también acerca de algunas otras características, como por ejemplo que de repente muestre como un interés, pues sí, muy importante hacia el niño, ¿no? Que veamos que de repente busca demasiado como el estar con ese niño o niña, pues a veces una de las formas con las que se ganan a los niños es pues con premios, ¿no? Regalos y este tipo de situaciones, pero en realidad la verdad es que como te decía hace rato, lamentablemente los agresores están en todos lados, ¿no? O sea, puede ser eh, pues un maestro, puede ser un entrenador, puede ser un doctor, puede ser una tía, puede ser en realidad cualquier persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los niños, que los agresores pueden ser, ¿no? Cualquier persona, puede ser una persona conocida, puede ser una persona desconocida, puede ser una persona en una situación de poder, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Claro. Porque en realidad no hay una forma así como tal de identificar a, a un agresor, ¿no? A un pederasta. Claro. Doctora, en 30 segundos, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable? Bueno, pues mi mensaje sería pues un poquito de lo que ya he hablado, ¿no? Pero justamente bueno, tratar de ser tolerantes, ¿no? De respetar, pero también pues el hecho de proteger a los niños, ¿no? Y esta protección la vamos a hacer a partir de el enseñarles, ¿no? Lo que es el abuso sexual, ¿no? Y su propio cuerpo para que, como les decía hace un momento, ¿no? O sea, para que no tengamos que ver a estos niños, ¿no? Para que estos niños no lleguen a la consulta después de muchos años de haber
estado en una situación en la que estaban viviendo o siendo receptores de un abuso sexual, ¿no? Sino irnos hacia la prevención, ¿no? Y trabajar sobre los niños desde la posición que cada uno tenemos, ¿no? O sea, desde los médicos, desde los maestros, desde los papás, incluso hasta como papá de un amigo, ¿no? Y estar pendiente y alerta para que los niños aprendan a decir que no. Claro. Eso es como lo más importante y pues vamos hacia una prevención, ¿no? Y a que estos números, ¿no? Tan lamentables, pues vayan disminuyendo en el transcurso de los años. Claro. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Hay alguna forma de acercarse, de pedir información ahí con ustedes en la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil? Sí, están en nuestras redes sociales. El Facebook es AMPI AC. Ay, permítame, es que ya me van a poner tache porque no me lo sé, pero así lo podemos poner, Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, y estamos en Facebook, estamos en Twitter y también tenemos nuestra página, también la pueden encontrar así poniendo en Google, ¿no? Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Y bueno, estamos trabajando sobre la página para poner también ahí información, no solo de, bueno, abuso y otros temas relevantes, ¿no? De psiquiatría infantil para la población, ¿no? También está ahí el directorio de especialistas, tanto de aquí de la Ciudad de México como en nuestros estados de la República, y pues ahí nos pueden encontrar. Muy bien. Doctora, un placer y seguramente la primera de muchas más. Le mando un abrazo. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Liliana. Hasta luego. Ahí la voz de la doctora Adriana Calleja Salazar, ella psiquiatra y paido, psiquiatra, paido psiquiatría, la psiquiatría que ve se especializa en las niñas, los niños y los adolescentes, y también ella pertenece a la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AMPI. Búsquelo en redes sociales, sígalos, denle like. Eventualmente nosotros más adelante vamos a poner un banner justo para linkearla y ustedes tengan más acceso a ellos. 4 de la tarde con 28 minutos de este 27 de abril del 2023, la temperatura aún en 29 grados centígrados. Vengo.